En nombre del Tribunal Ciudadano de Justicia, como portavoz y miembro de él, vamos a leer este comunicado para el día 8 de junio para esta manifestación. Desde la firma del Tratado de Maastricht en el 92, el poder de decisión sobre la emisión de moneda pasó del gobierno español al Banco Central Europeo. Esto lo tendríamos que estar leyendo ahí enfrente, al lado del Banco Central Europeo, del Banco de España. A partir de entonces fue esta institución, el Banco Central Europeo, la que diseñó las líneas maestras de la política económica para nuestro país. Que lo tengamos claro. Nuestros gobiernos y parlamentos se limitaron a actuar dentro de esas directrices, a pesar de ser cada vez más estrictas, restrictivas y alejadas del interés de la población. El seguimiento de la política económica marcada por el Banco Central Europeo es lo que ha permitido que los especuladores hayan esquilmado el país, arrasando con la industria, el sector primario y casi todo el tejido productivo del que disponíamos. Los responsables de esta estafa han quedado impunes con la complicidad necesaria del Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco de España. Han provocado que toda una generación cargue con una deuda que ellos mismos diseñaron a través del aumento del precio de los inmuebles, lo que aumentaba la necesidad de dinero para acceder a la vivienda a cambio de nada. En este contexto, durante la burbuja inmobiliaria, el Banco de España siguió los mandatos del Banco Central Europeo, sin respetar las normas de control existentes para la concesión de préstamos y ocasionando que llegásemos a la situación actual. Durante la burbuja inmobiliaria se elevó el precio de la vivienda un 288% y los salarios bajaron un 10% de media. Nos engañaron al hacernos creer que la subida de los precios de las viviendas había beneficiado a la mayoría y que habíamos gastado demasiado. Falso. El 84% del aumento del precio de los inmuebles benefició a una minoría propietaria de los terrenos, los mismos de siempre, y solo un 16% para el resto. Pero España va bien, decían. Bien para algunos pocos, claro. Mientras los propietarios de los terrenos parapetados tras sus sociedades promotoras disfrutan de la dación en pago, el resto de la población responde del total de la deuda, que tras ser desposeídos de sus casas son condenados a la exclusión social y a ser perseguidos de por vida a causa de una deuda imposible de pagar, en total indefensión. Esta diferencia de trato entre una clase y otra es la que ha producido que el índice de mora de las promotoras supere el 30% y el de los particulares solo sea un 3%. Fue así como para adquirir un piso de 90 metros, como ejemplo, en 1998 se pasó de invertir el salario íntegro de 5 años de un trabajador medio a 12 años del salario íntegro de un trabajador con un sueldo medio en 2007. Lo que supone toda una vida de trabajo. Es decir, nos impusieron 7 años de trabajos forzados por la cara. Nos decían que éramos más ricos, pero el valor de la vivienda se mantenía, y con el abandono del resto de sectores laborales y de producción, los empleos disminuyeron, subió el consumo y los sueldos bajaron. Ahora vemos claramente que todo era una gran mentira. Nos han engañado y solo nos queda una deuda impagable que nos ahoga. De las cantidades del rescate, el 80% de la deuda es debida a las promotoras y solo el 20% al resto de la población. Esa es la realidad. El Banco de España tenía y tiene la obligación de evitar que se sobretasen los inmuebles, como ha ocurrido, en cláusulas claramente ilícitas y abusivas. Si lo hubiese regulado, no se habrían concedido la inmensa mayoría de los préstamos hipotecarios ni otros créditos, y no deberíamos soportar la deuda que tenemos. La traición del Banco de España, no controlando las sobretasaciones de los bancos, fue mucho más grave de lo que se supone, pues ello implica que No, yo creo que
Ello implica que desde el primer momento los bancos tienen derecho a reclamarnos la devolución íntegra del mismo. Esto es así porque según el artículo 29 del Reglamento del Mercado Hipotecario, si el valor de la vivienda disminuye más de un 20%, aunque se esté al corriente del pago de las cuotas, el banco tiene derecho a pedir que se devuelva en 2 meses la totalidad del crédito o a que se avale la disminución del valor. O sea, una sangría. Tras el estallido de la burbuja y la bajada del precio de la vivienda, se puso de manifiesto que era imposible aplicar este artículo, ya que la población no iba a entender que se le reclamase la totalidad del préstamo estando al corriente del pago de las cuotas. Por ese motivo se recurrió al subterfugio de convertir la deuda privada de los bancos en deuda pública y orquestar toda una operación para que fuera asumida por la totalidad de la población, la deuda pública. De esta forma paralela se modificó el artículo 135 de la Constitución española para evitar que el poder adquisitivo de la población se destinase a algo distinto del pago de la deuda asumida a través del subida del precio de la vivienda. Otra encerrona, una encerrona de libro, una gran trampa. No se prende, cabrón. Por todas estas evidencias, el Tribunal Ciudadano de Justicia señala como auténticos responsables de estafa en grado de conjura bancaria contra la población a las entidades bancarias que, premeditadamente y a sabiendas de las repercusiones de su perversa gestión, extendieron préstamos hipotecarios con evidencia de ilegalidad, con cláusulas abusivas sobre tasaciones, valor suelo, Euribor, etc., a sus clientes. A las empresas inmobiliarias especuladoras en una operación de estafa a alto nivel como cómplices en su papel de intermediarios. Al Banco de España por permitir y no advertir del tremendo riesgo que estos préstamos ocasionarían en apenas unos años. Y, por supuesto, también señalamos a los gobiernos y ejecutivos que ni arbitraron ni adoptaron medidas tipo modificaciones de las leyes sobre hipotecas, que como todos sabemos datan de 1927, y que por el contrario legislaron como cómplices colaboradores del lobby bancario y de las promotoras. Todo iba muy bien hasta que todo se desinfló y aquí estamos, es donde estamos. Mientras tanto, en una nueva vuelta de tuerca, todos estos agentes bancarios, políticos y jurídicos pretenden convencernos que es la ciudadanía quienes tenemos que asumir su deuda, generada a veces por su pésima gestión o simplemente para llenar sus sacas, en la mayoría de los casos, lo cual nos ha llevado a esta situación sin salida que padecemos en la actualidad. Pero sí existen alternativas, claro que existen alternativas. Dicen que en el 15M y que en determinados colectivos no ofrecemos alternativas. A verlas hay. Sí se puede, pero no quieren. Sí hay alternativas, por lo tanto denunciamos. Es decir, las alternativas pueden ser denunciar ante los juzgados a los autores de la estafa, el robo y el engaño por esos delitos. Exigir la responsabilidad que les cabe a los agentes bancarios y que asuman sus consecuencias. Exigir al Gobierno, al Parlamento y a la Cámara Alta, así como a otras instituciones administrativas, que regulen e intervengan, si es necesario, a dichas entidades bancarias. Exigir al Poder Judicial para que, de acuerdo con el Ejecutivo, se hagan cargo de la situación y restauren y modifiquen el artículo 135 en defensa de los intereses de la población. Por una dación en pago, por la creación de un parque de viviendas para alquiler social y por la restitución con carácter retroactivo a los afectados por los desahucios de sus viviendas, de demostrarse que existió fraude y cláusulas abusivas en sus contratos e ilícitas en sus préstamos hipotecarios. Sí se puede. Sí se puede. Tribunal Ciudadano de Justicia.